Pantallazo, Lourdes. Dale. Dale. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a los que nos vayan a escuchar posteriormente. Le damos las gracias infinitas a Carla y a Lourdes, que siempre tienen esta predisposición para estas temáticas que tanto nos convocan, eh, lo que tiene que ver con las urgencias subjetivas. Y bueno, concretamente hay varios, ¿no? El abanico de urgencias subjetivas es amplio, pero bueno, nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con riesgo suicida, porque hay todo un contexto desde diferentes instituciones, como la legal, como en los ámbitos clínicos, que bueno, es necesario que estemos ayornados. Pero en principio, teniendo en cuenta lo que es Bizam, bueno, tenemos a alguien desde afuera como para contarles. eh, Bizan tiene diferentes instancias en donde la urgencia, en donde el riesgo suicida puede presentarse. Tenemos el área de internaciones en las clínicas, que está conformado por equipos de psicólogas en un contexto médico, en un contexto de enfermeros, en un contexto de la urgencia de la clínica, donde los pacientes ingresan por guardia y cuando son detectados con algún riesgo se internan. Este equipo de psicólogas, hoy está presente Carla, Gabriela Carrasco, Lourdes fue también parte del equipo y bueno, yo también muchos años. Así que bueno, conocemos este ámbito que es propio, digamos, de la urgencia subjetiva y del riesgo suicida. Después tenemos el área de admisión, que seguramente, bueno, cuando Ana, Mariela, Mariano, Ale nos escuchan, bueno, vos Lourdes también hiciste, aparecen también muchos casos en donde se presenta el paciente, ¿no? Con esto de la posibilidad de algún acting, algún pasaje al acto que, no, que lo dice claramente, o la familia, la preocupación. Y después tenemos el ámbito del consultorio, en donde por ahí ya tenemos al paciente en tratamiento y por algún evento disruptivo o por alguna cuestión propio de su historia de enfermedad, aparece también la posibilidad de alguna intención autolesiva. Yo quería decir que en todas estas instancias en donde nosotros podemos encontrar el riesgo subjetivo, y las chicas ahora van a dar una clase de todas las variables que tenemos que tener en cuenta, pero no dejemos de perder de vista que más allá de que hay todo un entorno que nos regula nuestra práctica, nosotros como profesionales de salud mental, quizás solo desde el psicoanálisis, pero también desde otras corrientes, no podemos dejar de tener en cuenta la subjetividad de lo que está pasando con este paciente. ¿Y de qué manera tener en cuenta la subjetividad? Porque en diferentes contextos entiendo, comprendo que hay otros factores que hacen que perdamos de vista a veces esto que nos tiene que diferenciar, ¿no? Que por ahí podríamos ponerlo desde la lógica de los tiempos lógicos que habla Lacan, ¿no? Tiempos lógicos que habla Lacan, que es este momento de ver, ¿no? Porque en la guardia de internaciones estamos dentro de un contexto médico, en donde los médicos nos apuran con que, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Los administrativos nos dicen a ver qué tenemos que hacer, tenemos que derivar, tenemos que generar una interconsulta, le damos el alta. En admisiones, bueno, la familia viene y bueno, ¿cuándo nos va a dar el turno? Y psiquiatra, ¿para cuándo está? No lo tenemos para la semana que viene, uy, entonces. Y en el consultorio lo tenemos al paciente ahí y tenemos el otro paciente que ya va a venir en 15 minutos. Entonces los tiempos de todo el contexto quizás hacen que a veces perdamos de vista este momento lógico en donde nosotros tenemos que pasar de ver qué le está sucediendo a esa subjetividad para poder devolverle algo que tiene que ver con este momento lógico que habla Lacan también, que es el tiempo de comprender, ¿sí? Que es el tiempo de que el paciente se vaya con la idea de que eso que está sucediendo es por algo, que no es eterno, que ese tiempo subjetivo que es totalmente desesperante, perdón,
que ya viene, ¿no? Como con un grito, como pidiendo ayuda en forma de no doy más, ¿qué hago? Tenemos que hacer ese detenimiento en el tiempo y explicarle a ese paciente que tiene manera de solucionar, que hay un momento de comprender, ¿no? Y nuestras intervenciones, que van a tener que ver desde el aspecto simbólico, de poder darle, ¿no? A ver, ¿no? A partir de su recorrido, de lo que podamos historizar, calmarlo con algo que genere bueno, esto va a pasar, nosotros podemos ayudarte, más allá de que a veces la locura de todo el contexto hagan como si fuera una cuestión de trámite. Y no, no tenemos que hacer eso, ¿sí? Tenemos que diferenciarnos de todo el contexto y nosotros no actuar a modo de una cuestión de trámite, porque todo lo que vamos a ver son un montón de parámetros que hay que tener en cuenta, que la ley, que esto, que lo, pero lo más importante siempre es este aspecto, ¿sí? El de seguir escuchando al paciente, poder evaluar ese momento de ver, tratar de generar alguna instancia de que el paciente comprenda para que se aloje, para que ese grito pase a ser un llamado de tratamiento, un llamado de insertarse en alguna instancia que pueda alojarlo y así adherirse a un tratamiento, ¿sí? Así que bueno, yo las dejo con Carla y con Lourdes, que prepararon una clase buenísima, que bueno, es muy, muy amplia y muy completa sobre todos los aspectos alrededor de estos casos. Así que bueno, gracias, chicas. Gracias, Julia. Buenísimo. Gracias, Gracias. Julia. Bueno, sí, a ver, un poco la idea es, nosotras vamos a dar como ciertos aspectos que de alguna manera son, primero son un marco legal y aparte son orientadores, pero sí me sumo y comparto a esta lectura de que todo esto se hace en un marco afectivo, sensible, profesional, de escucha, y eso, digamos, más allá de tener en cuenta un montón de aspectos formales, creo que podemos como coincidir con Carla, bueno, con Gaby también en el equipo, que siempre que hemos dado indicaciones desde un lugar cuidado, de la escucha, de la ética, de la singularidad, siempre hay como una oportunidad de que eso funcione mucho mejor que si está dado en un marco desubjetivante, descontextualizado. Siempre, digamos, la enunciación, por decirlo de alguna manera, de lo que uno hace también la diferencia a la hora de que esa intervención sea recibida del otro lado. Entonces, cuando uno aporta una mirada mucho más humana y comprensiva, bueno, tiene la oportunidad de que eso funcione mejor. Nosotras vamos a compartir un material. Primero quería presentarla a Carly. Bueno, Carla es psicóloga, trabaja en el equipo de internación, también está finalizando su concurrencia en el Hospital Ramos Mejía. También estás haciendo interconsulta ahí, ¿no, Carly? Ahora, Ahora estoy en la rotación de interconsulta, sí, pero pasé por guardia, internación, bueno, por los diferentes servicios. Pero sí, ahora justo estoy en interconsulta también. bueno, nosotras trabajamos juntas en el sanatorio, yo ahora ya no formo más parte del equipo de internación, trabajé muchos años, me encanta, hay una gran parte de mi corazón que está puesta ahí. Así que bueno, un poco la idea también es irme echando con nuestra experiencia. Ambas también trabajamos en consultorio particular, sabemos que un poco la inquietud viene por las coordenadas del consultorio, qué hacer cuando hay que evaluar riesgo en la situación de consultorio y cómo acompañar. Así que bueno, voy a presentar el material. Ah, no sé si, claro, estás vos como, Julia, Ah, como... encima puedo poner, ¿no? Compartir. Ponerte como administrador, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? Dale, por si. ¿Cómo hago? ¿Quién sabe? Creo que no están participantes, o si la cliqueas a Lourdes no dice hacer la anfitriona. Hacer la Listo. anfitriona. Sí, Ahí. ahí está. Ahí va, ahora sí. Muy bien. Bueno, les voy a compartir entonces. Perfecto. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno.
Un poco vamos a arrancar contándoles un poco, yo siempre uso este glosario. Una cuestión que quería contarles antes es que esta clase la hemos dado de distintas formas en diferentes contextos. Hemos hablado de esto en congresos, hemos hablado de esto en encuentros entre profesionales, pero sí no quería dejar de mencionar que un poco armando con Carly este encuentro, esta oportunidad, eh, me surgió pensar que quizás esta vez esta clase tiene otra particularidad, que es que estamos viviendo un momento muy particular en relación a la salud mental, en relación a el aumento de malestar en nuestras coordenadas, bueno, sociopolíticas, económicas, cada uno puede dedicar la variable que más identifique, pero es un momento inevitablemente particular en relación a la salud mental. Hay muchos estudios e indicadores que dicen que las manifestaciones de ideación suicida y que las manifestaciones de intentos de suicidio han subido en el último tiempo, que el 2024 es un año que particularmente presenta, digamos, muchos aumentos en relación a lo que son las conductas de intención y de ideación suicida, y me parecía que era importante mencionarlo porque evidentemente esta es una herramienta que tenemos que tener súper aceitada para trabajar, porque esto está sucediendo y esto está pasando cada vez más. Entonces, evidentemente, estamos necesitando conocer un poquito de esto cada vez más. Este glosario yo lo uso siempre porque, bueno, me sirve mucho para trabajar, eh, porque diferencia cuestiones que a primera vista quizás uno las ve muy parecidas y es necesario tenerlas bien diferenciadas para saber de qué estamos hablando cada vez, porque la intervención varía. Sí. Sí, yo quería agregar, es loco porque en la pandemia, ¿se acuerdan que siempre se decía, bueno, ahora que era pura pulsión de muerte, ¿no? Todo el mundo, o sea, muerte por todos lados, no hubo rincón del planeta que no tuviera enfermedad. Y esto de la pulsión de muerte decíamos, bueno, a ver, va a haber un momento en donde la gente se va a replantear, ¿no? Las formas de vivir, el mundo va a ser mejor después de esta pandemia. Qué loco, ¿no? Porque se cumple lo que dice Freud, o sea, el goce de muerte y hoy más que nunca, ¿no? Vemos, bueno, guerras, pura pulsión de goce al consumo, como que se dio otra cosa, ¿no? ¿Cómo no van a aumentar los riesgos de suicidio, ¿no? Frente a esto. Nada, Totalmente, sí. aportes. Una ilusión que teníamos, y yo creo que al contrario, yo tengo la sensación de que todo se aceleró, no, más, como que le pusieron un por dos al tiempo y todo se aceleró. Así que bueno, sí, evidentemente es súper pertinente. Bueno, para contarles un poco, vamos a diferenciar conductas de ideaciones de intentos, ¿sí? Una conducta puede ser una conducta de riesgo, que sería como el parámetro más general, no necesariamente hace a una conducta autolesiva. Una conducta de riesgo implica todo comportamiento que una persona puede tener por ese comportamiento, por las consecuencias inmediatas, un daño físico, ¿sí? A veces hay situaciones que son conductas de riesgo, pienso por ejemplo en alguna que otra paciente que se me viene a la cabeza, que no necesariamente implica una cuestión de hacerse daño efectivamente, pero que sí pone en riesgo a esa persona. Muchas veces consumos problemáticos activos son conductas de riesgo, muchas veces ciertas conductas que tienen las personas, muchas veces adolescentes en sus medios sociales, son conductas de riesgo, pero se diferencian porque son más generales que las conductas autolesivas. Dentro de las conductas de riesgo ubicamos la conducta específicamente autolesiva, que es la acción deliberada con intención de ocasionarse dolor, agresión o lesión, pero que no necesariamente supone la idea de ocasionarse la muerte. ¿Sí? O una persona puede tener una conducta autolesiva, pero no necesariamente estar buscando ese fin último que sería quitarse la vida. Por ejemplo, hay muchos y muchos adolescentes que se cortan, que a veces se realizan cortes más superficiales, menos superficiales, pero que cuando uno le pregunta, no está la idea por debajo de quitarse la vida, sino que ese corte a veces viene o a aliviar un dolor, o a calmar un malestar, o a veces no se sabe bien por qué se hace, pero se hace, sin necesariamente llevar a algo mayor. Después, dentro de lo que está en lo que serían las ideaciones, tenemos esta idea que es el pensamiento manifiesto y explícito de realizar una conducta de autoagresión. Hablábamos justo el jueves de una admisión de una chica que decía,
tengo esta idea, se me cruza por la cabeza la idea de lastimarme, no lo hago, no lo concreto, no llega a ser el paso ni a la conducta ni al intento, sino que está en un paso posterior, en un paso previo, perdón. Pero no hay que subestimar las ideaciones, ¿sí? Más allá de que muchas veces no pasan a la acción, tampoco las descartamos por no tener una manifestación conductual. La ideación suicida es el pensamiento o ideación de servirse como agente de la propia muerte, que expresa el deseo o la intención de morir, que puede variar. Ahora vamos a ver en qué varía la ideación suicida como tal en cuanto a gravedad. Entre otras, vamos a ver que depende de si hay un plan, si hay una intención de hacerlo concretamente, si hay un grado de impulsividad mayor, si hay antecedentes previos. Y después a mí me interesa mucho esta, que es la ideación de muerte, porque la escuchamos mucho en el consultorio, al menos yo la escucho un montón, que es el pensamiento en cuyo contenido se expresan fantasías de muerte, pero que no se acompaña de una intención ni suicida ni autolesiva. A veces hay pacientes que traen manifestaciones verbales como quisiera desaparecer, o a veces pienso en no estar más, a veces pienso en morirme, pero cuando uno indaga, eso no se corresponde con la idea de hacerse daño, ¿sí? Digamos, ahí faltaría como el servirse como propio agente, porque es una idea que muchas veces, bueno, y hay que ubicar las coordenadas, ¿no? Digo, en qué coordenadas se dice, en relación, si es en relación a un otro, si es en relación a una situación específica, pero la ideación de muerte no supone, como diferencia con las otras ideaciones, esta idea de hacerse un propio daño. Con lo cual supone también un margen de maniobra mayor, por eso es importante que intentemos diferenciar. No es lo mismo que una persona nos diga, quisiera no estar más, a veces pienso en desaparecer, o, bueno, ni hablar cuando alguien dice, me quiero morir, digamos, ahí obviamente que primero descartar si estamos hablando en un sentido literal, figurativo, del me quiero morir, pero supone quizás como un margen un poquito mayor de trabajo porque no está implícita la idea de hacerse daño a uno mismo. Luego la intención suicida, que es la expectativa y el deseo subjetivo, ¿sí? De hacer un acto autodestructivo, con lo cual la intención es un pasito más que la ideación, ¿sí? Una cosa es tener la idea en la cabeza y otra cosa es empezar a preparar un poco el ambiente o el terreno para efectivamente concretar algo de esa intención, y lo que vendría por consiguiente sería efectivamente el intento de suicidio o de autoelección, que ahí ya estamos hablando de una acción efectivamente sucedida, concreta, autoinfligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal. Se separa de la conducta autolesiva en el punto de que acá sí hay una idea de hacerse un daño en relación a la muerte, ¿sí? Uno puede tener una conducta autolesiva, pero que no llegue a la idea de quitarse la vida. El intento de suicidio, diríamos, tiene como ese matiz un poco más de mayor grado. Cuando alguien suele ingresar, por ejemplo, a un dispositivo de guardia para su evaluación, en líneas generales estamos ya en este punto, que es el intento de suicidio. A veces tenemos suerte, queda en la ideación, el grupo familiar, la red o a veces la propia persona se asustan con esta ideación y ahí vienen a una evaluación. En el consultorio muchas veces también, ¿no? Digo, uno ya activa todo lo que tiene que activar, que ahora vamos a ver cómo funciona, desde el consultorio, desde la ideación, sin tener que llegar específicamente al intento. Cuando hay ideación suicida, no tenemos que esperar a que efectivamente haya un intento. Es el momento de intervenir, el momento de la ideación. Y después, efectivamente, la conducta suicida implica un grado mayor de complejidad que el intento, porque implica la ideación, la elaboración de un plan, la obtención de medios para hacerlo y la, bueno, posible consumación del acto, que es lo que sucede cuando efectivamente se consuma un suicidio. Todo esto me parece súper importante, es un glosario que está en los lineamientos, hay lineamientos para la atención
de la urgencia, ya sea urgencias generales y en adolescentes también, de población general me refiero, y adolescentes también. Y esto es importante porque son pequeñas disquisiciones que uno tiene que hacer que de alguna manera orientan para un lado o para el otro el trabajo y también el nivel de urgencia con el que uno realiza una intervención. Bueno, voy a pasar. Carly, ¿querés seguir vos? Dale. Bueno, y acá pusimos algunos datos acompañando a lo que decía Lourdes al principio, ¿no? De que el suicidio hoy en día es un problema de salud pública grande y creciente, ¿no? Están creciendo la cantidad de casos, tanto de intentos como de consumos, o de suicidios consumados, perdón. Y la población que más en riesgo está son los grupos más jóvenes, ¿no? Hay que estar muy atentos con aquellos chicos o chicas de entre 15 y 24 o entre 25 y 34 años, porque es el grupo eh, en el que creció mucho más la tasa de mortalidad, por lo menos en Argentina, ¿no? Y también para tener en cuenta, en general, los datos dicen que son los varones jóvenes los que tienen mayor tasa de suicidio consumado, es decir, que logran, digamos, concretar el acto suicida y que las mujeres cometen más intentos, es decir, tienen más intentos de hacerlo sin lograrlo, digamos, ¿no? Bueno, y es la segunda causa de función en el grupo etario de 10 a 19 años, con lo cual es bastante importante, digamos, la problemática, ¿no? Bien. Escucho esto y se me ocurren como cuestiones en relación a cuando uno escucha a un adolescente que tiene un intento de suicidio, ni hablar eh, adolescentes jóvenes, que hablamos de 13, 14 años, que quizás ya tuvieron una, dos internaciones por salud mental, ¿no? Hay algo de, me parece que se arma quizás en el grupo de 25 a 34 un montón de exigencias que tienen que ver con cuestiones de armar proyectos de vida, un montón de complicaciones, bueno, habitacionales, materiales, económicas, que cuando se suman quizás a una cuestión singular de salud mental, con falta de factores protectores o ciertas cuestiones, la verdad que es un combo muy difícil. Y yo en los adolescentes escucho esto como cierta problemática de no poder construir futuro, como hay algo de las ficciones de armar futuro que está muy coagulada en este momento, como con mucha dificultad. Bueno, ¿desde qué marco nos basamos para trabajar? Nos basamos siempre desde la ley de salud mental, que es la 26657, que lo que dice es que una internación, esa historia, esperen que, perdón, tengo que, Para mientras una interna, agrego una cosita, perdón, sí, Lu. La ley de salud mental, obviamente con sus pros y sus contras, porque en algún momento tiene así como, hubo como muchos cuestionamientos, pero tiene como este espíritu de que la internación no sea como la primer decisión que se tome y también que se proteja mucho la decisión dentro de lo que se pueda del paciente, la escucha del paciente y el cuidado, ¿no? De los vínculos y del lugar donde vive y de las redes, ¿no? Como hace mucho hincapié en todos los artículos sobre esto, y si bien obviamente acuerdo con lo que decía Julia al principio de que después hay singularidades y particularidades que hay que tener en cuenta, me parece que las leyes nos dan un camino a seguir, una orientación general de cómo decidir o pensar qué hacer en algunas situaciones que en principio está bueno. Obviamente después teniendo en cuenta, insisto, las particularidades, ¿no? Las excepciones individuales. Perdón, Lu, dale. no, sí, totalmente. Bueno, esta ley ha traído muchísimo diálogo, mucho debate. La realidad es que a varios años ya de su reglamentación, es una ley súper ambiciosa que lamentablemente no ha podido implementarse con el espíritu que efectivamente tenía.
producto de que, bueno, tendríamos que dar una clase entera para hablar de esta Sí, es cuestión, muy pero bueno, largo, sí. faltan un montón de dispositivos que se necesitan para poder aplicar el espíritu de esta ley. Pero más allá de eso, sí ha generado, digo, yo creo que el punto en el que sí hemos visto que esta ley trajo algo nuevo es en la indicación de internación. En ese sentido, sí creo que es medio indiscutible que esta ley ha generado un cambio porque, primero, que posiciona al psicólogo en otro lugar a la hora de la potestad que tiene para poder indicar una internación de salud mental, en conjunto con otro profesional, porque tiene que estar, digamos, por lo menos la firma de dos profesionales, uno de salud mental, que puede ser psicólogo, y otro profesional, que efectivamente no sea psicólogo, que sea de otra especialidad, pero sí, digamos, tiene esta idea de que posiciona a la internación por salud mental con un carácter, con un recurso terapéutico de carácter restrictivo, es pensada como el último recurso a llevar a cabo, digamos, ante una situación de urgencia, tienen que descartarse de manera como súper exhaustiva todos los otros tipos de dispositivos y de medidas de cuidado y explicando por qué eso no funciona para esa persona en ese momento. Eh, y sí se tiene que indicar, digamos, esto es como bastante objetivo, se tiene que indicar cuando la persona presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Digo, eso es bastante claro, es una indicación muy clara que a mí, que seguro que a las chicas también, nos orienta mucho a la hora de pensar, bueno, cuándo una persona tiene que ser internada. Esto que parece una obviedad, después cuando uno empieza a escuchar los casos particulares que llegan a la hora del pedido, muchas veces sucede que, bueno, esa indicación tiene más que ver con que el contexto familiar no está pudiendo acompañar a esa persona o que no tiene las herramientas. Digo, aparecen un montón de grises donde efectivamente no es que hay un riesgo cierto inminente de la persona, sino que hay quizás a veces redes muy desordenadas o con mucha falta de recursos, o dispositivos que no han podido alojar. Digo, todo tiene que descartarse para que cuando se indica una internación, eso sea pertinente. Porque ayer lo hablábamos con Carly también, una internación en salud mental siempre es algo que marca la vida, la narrativa, la historia de esa persona, indefectiblemente. Entonces, tenemos que estar, digamos, como muy seguros, ¿sí? Y no tener temor tampoco, digo, en la confianza de que esa medida que uno está dando es una medida de cuidado, que es una medida de protección para esa persona que efectivamente está en riesgo. Entonces, en ese espíritu, justamente lo que tiene que hacer es acompañarse de manera singular, ¿sí? Digo, se tiene que promover que esa persona esté acompañada. Después, bueno, esta es una indicación también más para los servicios de internación de salud mental, pero la internación tiene que realizarse en ciertos contextos donde no se puede ni cortar la comunicación con la red de contención, con el entorno siempre y cuando sea posible, porque también eso después es lo que va a favorecer que cuando esa persona se externe tenga una reinserción a su vida y a su rutina mucho menos disruptiva y mucho más favorable. Sí, quería agregar que la ley anteriormente era de carácter asilar, ¿sí? O sea, de carácter asilar y que no tenía el trabajo interdisciplinario. Era por la legislación, la normativa, una ley muy vieja. Estaba, digamos, solamente dirigida a que los jueces eh, lo puedan decidir. Hoy hay un intento de eso, guarda, hay un intento de querer volver a que sea desde el ámbito judicial quienes decidan la internación. Esto le quita digamos, el poder a los equipos profesionales, ¿no? Esta ley lo que impulsa y lo que inculca es el trabajo interdisciplinario, que ni siquiera, digamos, es de una sola rama, no es el médico psiquiatra, ¿no? O sea que el modelo médico hegemónico también en esta ley está cuestionado, por eso abre el campo al equipo interdisciplinario. Entonces, más allá de que como toda ley para su implementación tenga, digamos, muchos obstáculos, tiene el espíritu, ¿no? De que deje de ser esta idea monocomial, asilar,
a que puedan crearse esos dispositivos de hospital de día y los pacientes puedan tener una vida normal, ¿no? Solamente en sus momentos de agudo, pero después en sus momentos de compensación puedan continuar y que sea, bueno, decidido por un equipo interdisciplinario, ¿no? La ley obliga a dos profesionales y uno de ellos tiene que ser de salud mental. Entonces, es importante no destacar estos factores. Digo, como para que sigamos defendiéndola nosotros, profesionales de salud mental. Sí. Sí, la verdad es que tiene una intención bárbara que quizás en la práctica tiene sus obstáculos, pero tiene una intención bárbara porque eh, resalta un montón los derechos del paciente, que parece algo obvio, pero que se vulneraron durante muchos años. Quienes tienen padecimientos mentales eran muchas veces encerrados ilimitadamente y la ley lo que viene a hacer es un marco regulatorio para esto, ¿no? Como no, tiene que tener un objetivo, tiene que ser en situaciones donde no hay otra alternativa terapéutica mejor. Esto de que el paciente pueda decir lo que piensa, ¿no? Que parece una pavada, pero en realidad es re importante y en otros momentos no se respetaba. Era como tenés un padecimiento mental, no tenés derecho a opinar y en esta ley se marca un montón eso, ¿no? Como eh, el derecho del paciente de decidir también sobre su salud dentro de lo que pueda, ¿no? Y si no puede, bueno, que se cuide eh, eh, lo más prolijamente, ¿no? Su voluntad. Eh, Y porque tienen los órganos, ¿no? Después de una de internación, revisión, del seguimiento. claro, el órgano de revisión, o sea, hay un montón de instancias como para volver a evaluar si esa internación realmente es por un riesgo cierto inminente y si es la única, un recurso como excepcional realmente, ¿no? Si continúa siendo lo mejor que puedes hacer para el paciente y no otra alternativa, porque está la evaluación del profesional al ingresar en la institución. Después el juez tiene que volver como a evaluar con los informes de los profesionales. Después está el órgano de revisión eh, con otros profesionales y demás como para volver a evaluar periódicamente si esa internación corresponde o no. Y la verdad es Sí, que son eso es re importante. otras instituciones que Claro, regulan, ¿no? Y en el órgano de revisión puede con haber gente muy abogados, renombrada, o sea, instituciones sí, que realmente se han durante largo tiempo dedicado, ¿no? A la protección de los derechos de los pacientes. Eh, Nosotros hemos sido convocados por el órgano de revisión, implica mucho tiempo, no lo tuvimos, pero sí que participan muchas instituciones dentro de los órganos de revisión para ver casos por caso. Realmente, claro, ¿no? Esto que decís es sumamente importante. claro. Sí. Bueno, en la ley también lo que dice es que los traslados deben efectuarse con un acompañante del entorno familiar, que esto es importante. El paciente no puede ir solo, no puede estar solo, ni en la internación, ni pensándolo en nuestro rol también, que después lo vamos a reforzar, ¿no? Pero nuestro rol en el consultorio, si nosotros creemos que la persona necesita una internación y lo vamos a derivar. Con el SAME, no puede ir solo el paciente, ¿no? Tenemos que comunicarnos con alguien, algún acompañante del entorno familiar significativo para la persona, eh, para que lo pueda acompañar. Tiene que estar acompañado por un familiar y obviamente por un personal de salud. Después lo vamos a volver a ver, pero tampoco podemos hacer una nota de derivación y que se vaya el paciente solo con el familiar a una guardia y ya, ¿no? Porque volvamos a que estamos evaluando un riesgo cierto inminente, es decir, como medio en criollo, en cualquier momento puede hacerse daño, ¿no? Y es eh, inevitable, digamos. Entonces, no podemos decir, bueno, tómense un taxi, vayan solos así por la vida. No, tiene que ser cuidado, ¿sí? Y acompañado. Bueno, y lo que la ley también, otra de las cosas que refuerza es esto de que la evaluación tiene que ser actual, es decir, en el momento. Uno tiene que evaluar riesgo en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos basar por un diagnóstico de la persona o por una historia que la persona tiene. Si bien
por ejemplo, intentos previos del último tiempo nos van a dar una alarma y va a ser un factor de riesgo importante, la evaluación siempre tiene que ser actual, porque la persona puede tener un diagnóstico que nosotros nos alarme, pero no por eso tener un riesgo en el momento actual y eso no va a justificar la internación. Un poco la ley hace referencia a esto porque en otros tiempos, ¿no? Con leyes anteriores, determinados diagnósticos daban como por obvio que la persona tenía que estar encerrada, ¿no? Bueno, y un poco, obviamente, la ley quiere venir a cambiar esta idea. No es un diagnóstico lo que va a decidir si la persona tiene que cursar una internación, sino el riesgo, cierto, inminente en el momento de la evaluación. ¿Podríamos volver a Entonces, la filmina de los significados como para dejar bien sí, aclarado cuál sería, ¿no? O sea, si hay conducta de riesgo, no es riesgo cierto inminente. Si hay conducta autolesiva, tampoco. Si hay ideación suicida, ¿cómo lo Es ven la ahí? intención, es la intención. es la Lo, intención la que determina. Ese es el punto de quiebre. Porque puede haber ideación o la suicida, pero eso conducta, se ¿no? puede manejar de alguna manera desde otro dispositivo o con otra estrategia. Es la intención, porque la intención ya implica ese grado mayor desde la ideación a al potencial intento. Ese es el punto de corte, Exacto, de quiebre. Claro, porque la exacto, definición de riesgo cierto e inminente. Cierto es que el paciente está diciendo con un discurso digamos, de un discurso concreto, ¿no? De que tengo la idea ahora, claro. ¿no? O mejor dicho, el Mm, tiempo lo pone la palabra inminente. Pero cierto es que no es una interpretación del profesional, que no es un familiar que vino a decir, bueno, creo que le está pasando esto. Es el paciente el que desde su propio discurso tal cual, está diciendo, me pasa que creo que tengo ganas de matarme, porque también claro. hay que diferenciarlo de la ideación de muerte, ¿sí? Decir, tengo ganas de morirme, ganas de morirme no es intención autolesiva. No, Quizás es, ah, quiero irme con mi familiar que se murió hace 2 semanas o creo que la muerte me va a sacar todo este barullo que tengo en la mente y que no puedo dejar de pensar. Quiero morirme porque creo que no pasar otra vida. Me parece que eso no es el riesgo cierto, ¿no? no, Ustedes. claro. Exactamente. Aparte, la ideación de muerte incluyen fantasías de muerte, o sea, todos pensamos en nuestra propia muerte y eso también es una ideación de muerte, o sea, es pensar en la muerte. No tiene que ver con el suicidio tiene que ver con yo quiero no vivir más. Y la intención es, tengo la intención de hacerlo. Claro, Entonces porque también la es otro intención, paso ese, ¿no? Uno puede decir, no quiero vivir más, pero el tal paciente cual, dice, no, no quiero matarme. O sea, yo no no lo quiero voy a hacer. vivir más, pero no tengo la idea de ir a terminarme, porque esas preguntas hay que hacerlas. Exacto, exacto. Esas preguntas hay que, ¿no? Ir desgranándola. No, no hay que Sí. tener miedo, ¿no? En preguntar esto. Ahora lo vamos Esto a ver, pero está, sí, tal cual, tenemos que preguntar abiertamente y concreto, ser claros, o sea, no hay que tener miedo en usar las palabras que hay que usar, hacerse daño, tenés ganas estás pensando en terminar con tu vida, como con las palabras claras, porque además eso también, hay muchos estudios que dicen que baja el monto de angustia hablar claramente del suicidio, de los pensamientos suicidas o de la muerte con el paciente, no hay que tener miedo en preguntar. ujú, Igualmente exacto. en una de la ley dice la definición de riesgo cierto inminente, capaz que si quieren lo podemos leer para seguir. Entiéndase Es, por riesgo cierto inminente aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. Sí, claro, no exacto. hay dudas, es seguro, verdadero y no hay dudas, con lo cual por eso es que estamos, por eso decía, ¿no? Como no podemos hacer mandar al paciente con un papelito de derivación o que quede solo, digamos, estamos ante una situación eh, de urgencia, ¿no? Exacto.
Sí, Esto que están comentando Carla y Julia está dentro de lo que son los mitos que hay en relación a, hay todo un documento que habla de los mitos en relación a el riesgo suicida. Nosotras no lo agregamos acá porque sería muy extenso, pero está, uno de los mitos es que hablar sobre el suicidio aumenta la posibilidad del suicidio. Y en la realidad, y los estudios lo confirman también, es que lejos de eso, hablar claramente disminuye el monto de angustia, porque si la persona manifiesta una parte, aunque sea de esto, es porque esta persona ya estaba pensando en esto, con lo cual, lejos de pensar que le vamos a dar ideas o que le vamos a dar material, todo lo contrario, la persona ya está pensando en esto y lo más probable es que la falta de posibilidad de poder comunicarlo, dialogarlo con alguien, esté aumentando, ¿sí? En ese aislamiento el monto de malestar. Entonces, si Sí, nosotros y el riesgo, hablamos claro. y el riesgo, por consiguiente el riesgo. Entonces, si nosotros, también implica un trabajo sobre la propia angustia, porque hay preguntas, o sea, indudablemente son difíciles de hacer en una consulta, en un consultorio, pero si nosotros hablamos claramente, con seguridad, con tranquilidad, también estamos ofreciendo un marco de contención que lo que hace es disminuir el riesgo. Yo pensaba que tener las diferencias del glosario en claro también nos da más seguridad en nuestras intervenciones, porque nos permite indagar mejor. Entonces, cuando uno dice, ah, bueno, pero, y a veces se lo devolvemos a los pacientes, ah, bueno, pero querer morirse, ¿cómo es esto de querer morirse? ¿Es querer matarse? No, no, una vez ahí se encuentra con un límite muy claro, como, no, no, nunca me haría daño, pero bueno, a veces pienso, ¿sí? Todo esto favorece indudablemente la comunicación en el vínculo terapéutico. Bueno, bien, continuamos entonces, continuando con un poco el lineamiento de la ley, en caso de niños, niñas y adolescentes, o cuando hay una situación de vulnerabilidad o amenaza grave, acá lo homologa un poco a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es obligatoria la comunicación a la autoridad administrativa de protección de derechos que corresponda en el ámbito local. En el caso de Matanzas, siempre se trabaja con el servicio local. Esto lo hacemos tanto en el equipo de internación, que ahí se encarga el equipo de legales, se confecciona un informe. Esto sucede en casos de riesgo, pero también sucede en casos de vulneraciones más generales de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y también se hace en el consultorio particular. Hay varios pacientes en este momento que están con un seguimiento por parte del servicio local que hace sus propias intervenciones, sus propias citaciones a la red de contención, digamos, trabajan en paralelo, pero inevitablemente para que eso genere una protección integral es necesaria la comunicación con estos dispositivos, porque si no se genera un trabajo aislado, que no está conectado y nos perdemos la oportunidad de potenciar un trabajo mucho más integral en ese sentido. Bueno, esto es medio repetido, pero eh, la ley subraya no solo la de salud mental, sino la ley del paciente, bueno, también la ley de protección de niños y niñas y adolescentes, que siempre se debe dar la oportunidad de escuchar y exponer opiniones libremente que sean consideradas, ¿no? Hay que darle la información al paciente de lo que estamos evaluando. Cualquiera sea la decisión que tomamos, se debe conversar con el paciente y se debe poder escuchar eh, su opinión, ¿no? O sus emociones asociadas. Incluso cuando después tengamos, por el riesgo que evaluamos, quizás tomar una decisión con la que el paciente no está de acuerdo, por ejemplo, una internación involuntaria, ¿no? Em, pero eso no nos limita, no nos tiene que limitar a que pueda expresar sus opiniones y ser tenidas en cuenta dentro de lo que se pueda, ¿no? Y esto me parece que es importante, la responsabilidad legal de los profesionales es de medios y procesos y no tanto de resultados. Esto es importante porque em, todo lo que hagamos, ¿sí? Tiene que estar justificado y tiene que tener una lógica de cuidado del paciente. Y esos son los que más responsabilidad tenemos. No es de resultado porque nosotros no vamos a poder 100% eh, evitar
por ejemplo, que un paciente se haga daño o incluso eh, lo podemos pensar con la terapia, ¿no? Como uno no puede 100% asegurar que la terapia va a tener los resultados que uno desearía. En eso no hay tanta responsabilidad legal, pero sí de procesos. Uno tiene que asegurarse haber hecho todo lo necesario para evitar un mal resultado, ¿no? Y por eso es que insistimos tanto en los lineamientos de las leyes y en las cuestiones que eh, son necesarias hacer en los casos de riesgo, sobre todo, que ahí es como que lo legal no nos asusta bastante. Nuestra responsabilidad está sobre todo en el proceso, ¿no? Por eso, bueno, después lo charlamos, pero todo tiene que estar confeccionado en la historia clínica, ¿no? Cada decisión que tomamos justificada. Bien. Esto que dice Carly, algo que surge mucho cuando uno, ya sea en consultorio o ya sea en internación, da una indicación de evaluación. Uno en consultorio en realidad lo que da es una indicación de evaluación por guardia, ¿sí? Porque después, aunque uno manda a esa persona a internarse porque considera que tiene riesgo cierto e inminente, inevitablemente va a pasar por un dispositivo siguiente de evaluación donde otro equipo profesional va a evaluar si la persona tiene criterio de estar internada. Muchas Exacto. veces surge, inevitablemente, y me parece que es lógico, muchas preguntas en ese momento, ¿no? ¿y me van a internar? ¿Y cómo es? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede ahí? Y más allá de que, lógicamente, cuando uno está en el consultorio, uno no sabe dónde va a ir esa persona internada, ¿sí? Uno no tiene esa, ese dato, esa información, pero sí algo que yo vi y que calma mucho es agenciar a esa persona en relación a esta indicación, como, mira, vos vas a ir, va a suceder esto, recordá que vos tenés derechos como paciente, si hay cuestiones que no son bien explicadas o que no comprendés, pedí que te las vuelvan a explicar. Hay algo ahí de un acto subjetivo también en relación a darle esa confianza al paciente sobre sus propios derechos, que generalmente trae mucho alivio también, ¿no? Porque es como que uno lo está ubicando en las coordenadas de los derechos del paciente que lo hacen sentir con más oportunidad de decisión sobre esta indicación que se está dando. Bien, bueno, cuando entonces, ahora nos vamos a meter más específicamente, ¿sí? Cuando hacemos una evaluación de riesgo, efectivamente está indicada en las situaciones en las que la persona ya haya realizado un intento de suicidio o haya expresado ideas o intenciones o cuyas acciones lo sugieran aunque la persona lo niegue. Cuando estamos en este último punto, quizás estamos en un punto de dificultad un poco mayor, porque faltaría, digamos, como esa vuelta que implicaría una implicación un poco más subjetiva en relación a lo que está sucediendo, pero estas son todas las situaciones, ya sea en consultorio o en otros dispositivos, donde nosotros vamos a tener que hacer esta evaluación de riesgo. Bien, son las 11. Vamos a intentar no irnos por... Yo voy a intentar que a veces me voy. Con... Yo también. Eh, bien, ¿Hasta qué hora es? y A 11:30 las once y habíamos media, pero dicho. bueno, si nos Claro, extendemos un poco. capaz nos vamos a extender un poquito. Bueno, medidas iniciales de cuidado, que es muy importante, ¿no? Si nosotros evaluamos, como decía Lu, a un paciente que está teniendo ideas suicidas o incluso tuvo una autolesión días previos a la consulta o eh, tiene algunas ideas de muerte que no nos quedan claras, ¿no? Bueno, em, tenemos que hacer la evaluación de riesgo, ¿no? Para eso tenemos que preparar la situación, ¿sí? Que es un poco lo que decía Julia al principio. Que la situación sea de urgencia no quiere decir que lo tengamos que hacer rápido, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de riesgo, vamos a abandonar cualquier otra actividad. Si estamos por terminar la sesión eh, va a tardar un poquito más. Si hay otro paciente, nos va a tener que esperar. ¿No? Vamos a como a cortar el abordaje de cualquier otro tema. eh, y obviamente
vamos a escuchar al paciente de una forma receptiva, humanitaria, en un ambiente de privacidad y de intimidad, ¿no? O sea, solos. Obviamente que después, si lo consideramos, vamos a entrevistar a algún familiar, a algún otro referente, pero en el momento es importante hablar con el paciente a solas, en privacidad e intimidad, para que pueda expresar todo lo que piensa de la forma más sincera posible, porque es lo que nos va a ayudar a aclarar el panorama y si efectivamente estamos frente a una situación de riesgo cierto inminente o no, ¿no? Entonces, abandonamos cualquier otra actividad, eh, vamos a tomarnos el tiempo necesario para hablar con ese paciente de una forma receptiva, tranquila, de forma privada, y vamos a preguntar, como decíamos previamente, clara y abiertamente sobre esa ideación, ¿sí? Insisto que tenemos que poder evaluar si esa ideación es solamente pienso a la muerte o es una intención suicida o es un riesgo concreto. Entonces tenemos que preguntar clara y abiertamente para poder tener la información que necesitamos, ¿sí? Bien. Esto no solo es una indicación que va a favorecer la comunicación con el paciente o la paciente, sino que personalmente también es una indicación para nosotros como profesionales, porque ya la urgencia da nervios, ¿no? Digo, es una escena que a uno le preocupa, que a uno lo pone nervioso. Entonces, si a la urgencia esa le sumamos el apuro, para el profesional también es muy difícil de llevar esa situación. Entonces, sabemos, obviamente, digo, todas atendemos y cada dispositivo tiene esos tiempos donde siempre a una le falta tiempo, siempre una quisiera tener un poquito más de tiempo que tiene, y sabemos que esto corre de alguna manera todo el resto de la agenda, inevitablemente. Pero una gana de manera cualitativa, si se quiere, en un poco más de tranquilidad para poder acompañar con la importancia que amerita y no sentir que una está haciendo malabares en una situación de urgencia que ya tiene su complejidad per se. Bien, bueno, entonces, mira, quedaron todas uno, pero no, Bueno, cada una tiene lo propio. Bueno, entonces, digo, se tiene que desglosar esta evaluación, ¿sí? Para que nosotros tengamos variables concretas que vamos a evaluar a la hora de evaluar y detectar riesgos suicidios. Vamos a ver cada una en detalle, ¿sí? Las nombro para que las tengamos. La letalidad del método, ¿sí? Hay métodos que son más o menos letales. De ninguna manera eso hace, ¿sí? A la urgencia o al riesgo per se, pero la letalidad del método, digo, no es lo mismo que una persona hace una ingesta de pastillas, una sobremedicación, que si una persona tiene una conducta autolesiva con un arma de fuego, ¿sí? Hay una letalidad mayor. La planificación, que viene muy asociada al grado de impulsividad, cuál es la actitud y el afecto posterior al intento de suicidio, cuál es el estado psíquico al momento de la consulta, si hay existencias de patologías orgánicas, ¿sí? Graves o terminales, si hay eventos, ¿sí? Si uno puede ubicar en las coordenadas del intento o de la ideación eventos específicos que lo desencadenaron, si hay una presencia de problemática de salud mental previa y si hay tratamientos, y también vamos a evaluar el contexto sociofamiliar y si implica algún tipo de vulnerabilidad. Vamos a ver una por una detalladamente. bien, bueno, para que quede claro entonces, cuando nos adentramos en esta evaluación de riesgos, porque ya en la primera pregunta que le hacemos a la persona nos dice si estoy pensando en matarme, ¿sí? Como hay, o sea, estamos evaluando que hay una intención suicida o la hubo, ¿no? Eh, Hubo una sobreingesta o hubo una situación de un intento suicida, ¿no? Entonces, con la evaluación de riesgo vamos a evaluar un poquito más cuán grave, digamos, o cuánto riesgo tenemos en el momento para decidir qué hacer con eso que sucedió, ¿no? Eh, entonces, la letalidad del método, ¿sí? Que lo que decía Lu está determinada por la peligrosidad de la integridad física o por la percepción que la persona tenga de ella. ¿Esto qué quiere decir? Si el paciente viene eh, y nos cuenta que tuvo una sobreingesta con alguna sustancia, a veces la sobreingesta, por ejemplo, con una benzodiazepina, tiene una letalidad baja,
pero está bueno evaluar qué pensaba esa persona de esa ingesta, porque a veces por información que tienen o por diferentes motivos, realmente creían que con eso iban a terminar con su vida y eso entonces lo hace obviamente más grave, ¿no? Entonces, la letalidad de método está bueno evaluarlo porque claramente no es lo mismo eh, cómo hacen ese intento, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, una vez en el sanatorio, un señor con una discusión con la familia agarró un cuchillo y se lo clavó en el pecho. Digamos, eso no es lo mismo a una paciente que intentó ahogarse o ahorcarse, bueno, con un pañuelo. Bueno, digamos que la letalidad o la forma en la que intentan terminar con su vida es bastante distinta y obviamente cuanto más alta es la letalidad, más riesgo, ¿no? Porque también habla de la impulsividad y demás, que los métodos con letalidad alta son, bueno, armas de fuego, armas blancas, arrollamiento, lanzamiento de altura, ¿no? Entre otros. Obviamente, y los de letalidad baja son, bueno, la ingesta de sustancias de baja toxicidad o cortes superficiales. Insisto en que siempre hay que evaluar qué es lo que comprende de eso que hizo el paciente, porque el corte superficial puede incluso ni siquiera ser con intención suicida. Por eso es que siempre hay que preguntar bien, ¿no? A veces el corte superficial, como Lu ya lo dijo, tiene una intención de regular una emoción. Los pacientes te dicen, no, es que estaba muy mal y con eso me calmé, y lo dicen muy claramente siempre. O a veces, aunque sea un corte superficial, la persona te dice, me corté porque quería terminar con mi vida. Y vos ves que en realidad con ese corte superficial es imposible, pero ya si la intención es esa, también es grave. Bien. Perdón, estaba leyendo el chat, estaba diciendo Ah, a Gaby que me había quedado colgado el mensajito pendiente. Sí, totalmente. Aparte de ser un marco de contención, siempre hay cuestiones que también son intervenciones en sí mismas, ¿no? Digo, esperen que, aquí está como, porque no estoy pudiendo ver mi mouse. Ahí va, perfecto. Eh, por supuesto que la letalidad no es exclusivamente determinante. Yo me acuerdo de un caso del sanatorio donde, por esto que dice Carla, de la información previa, había una paciente que sabía, no sé si saben, pero el paracetamol tomado en altas dosis es tremendamente peligroso para el páncreas y para el hígado. Entonces, una medicación que en el imaginario social es la medicación más accesible, de venta libre, es potencialmente mortal, mucho más que otras, quizás benzodiazepinas u otras cuestiones. La benzodiazepina, igual como es depresora del sistema nervioso y respiratorio, también es peligrosa, pero mm, quizás esta paciente sabía que tomando mucho paracetamol se podía quitar la vida, tenía esa información. Entonces, aunque era un ingreso, una ingesta de sustancias, tenía una complejidad mayor, porque ya sabía cuál era la dosis que tenía que tomar para quitar su vida también, ¿sí? Y estuvo internada en terapia intensiva y fue súper grave. Digo, no es per se totalmente definitiva la letalidad del mismo. Bueno, después también está la planificación del acto y el grado de impulsividad, ¿sí? No es lo mismo si una persona que ante una situación de desregulación emocional, sin previo pensarlo, ¿sí? Tiene una ideación o tiene una intención, un intento de suicidio, que una persona que tiene un plan minucioso, ¿sí? Donde hay escrituras de quizás notas, cartas. Es muy distinto también cuando hay notas que están muy a la vista de otros que cuando hay cuestiones que están escondidas, ¿sí? Si hay un plan que es reiterado en el tiempo, digo, intenté esto, no me salió, vuelvo a intentar con este mismo plan, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque a la hora de uno pensar un plan, preparar toda esta escena y concretarlo, pasa más tiempo. Y si uno en ese tiempo que pasa no solo sostiene esa idea de intención suicida, sino que aparte la lleva a cabo, ahí estamos hablando de, si una idea se sostiene en el tiempo con esa intensidad, estamos hablando de una situación de mayor riesgo, ¿sí? No es lo mismo ante una conducta impulsiva, tener una acción impulsiva, por eso se habla del grado de impulsividad, donde quizás a veces no hay posibilidad de reflexión en un contexto de
conducta quizás disruptiva o de cierta situación de conflictiva, de una manera abrupta, donde en ese momento no se da otra manera de vehiculizar o de abraccionar ese afecto, ese malestar. Se lo escucha bien porque dice que tengo internet inestable. ¿Se Sí, sí, se escucha? escucha. Sí. Eh, no es lo mismo una situación de impulsividad, que de alguna manera podríamos decir como que comienza y termina en un momento muy breve, que una situación sostenida en el tiempo, donde en ese tiempo a la persona quizás le pasan otras cosas, está en interacción con otros, pero la idea se mantiene estable e inalterable en relación al intento de suicidio. Por eso es muy importante indagar. Y muchas veces lo del tema de las notas, cartas, no sale en esa primera comunicación con el paciente. A veces el paciente no lo cuenta, muchas veces esto sale en el recabar, ¿sí? Con la red de contención, con otros. Bueno, a vos te contó esto, pero en realidad dejó una carta, dejó una nota, ¿sí? Por eso también es importante recabar esta información. Perdón, quiero agregar esto que en la circunstancia en la que se llevó a cabo el plan, que es importante, eh, que por ejemplo una paciente en el sanatorio ese día había ido a comprar con la mamá, muy bien, no había tenido ningún problema, como se mostró muy tranquila y demás, con su familia, volvieron de comprar y ella le dice a la madre, no, que me voy a acostar un rato, no sé qué, no, para que se vaya, se encierra con llave en la habitación, cierra la ventana y hace una sobreingesta terrible porque con un montón de medicación. eh, y no avisa a nadie, ¿no? La madre, como, bueno, una paciente con muchos intentos y demás, sospecha, pero tienen que tirar abajo la puerta, tienen que... Entonces, ¿Sabés que ahí esa habla de como de paciente una decisión. es Heredia y la atendió Alejandra en la primera consulta? Creo que no pudo venir más, pero está hablando de ella, Alejandra. ¿Heredia? No, 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 no porque fue internación, ¿eh? No, no es Sí, ella. sí, pero ya vino a consultorios. Ah, Sí, 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 bueno. vino a consultorios y no puedo asistir más, pero sí, y dejó a los dos hijos afuera. Cerró la persiana y los dos chicos estaban esperando afuera. No, debe ser una situación parecida porque no tiene hijos, la que yo digo. Ah, No, no pero importa bueno, igual, sí, no importa, pero sí. pero lo que voy es que es esto, que ahí te habla de una situación bastante más grave, ¿no? Porque se está asegurándose de que nadie la pueda ayudar, básicamente. Eh, Totalmente, y eso totalmente, obviamente es sí. muy grave, que no es lo mismo a que muchas veces pasa que uno les pregunta cómo fue la situación, que eso es algo que hay que preguntar específicamente, ¿no? ¿Cómo fue la situación? ¿Qué pasó después de que hiciste X cosa? Y muchas veces te dicen, por ejemplo, no, tomé la medicación y rápido le mandé un mensaje a X persona para que me ayude, o salí afuera a pedir ayuda a alguien. Bueno, eso habla eh, de menor gravedad. Siempre es una situación grave en general, ¿no? Pero en la evaluación de riesgo siempre es un mejor pronóstico uno que lo otro, ¿no? Bueno, lo que Si lo nos ayuda en pensamos ese en... caso son los conceptos de acting y pasaje al acto, ¿no? Exacto, iba a Claramente decir eso. hay un desenlace, no hay un lazo con el otro, ¿no? Que es esto que dice Carla. No queda el registro, no avisa a nadie. Fue una cuestión más de no mostrar al otro. El pasaje al acto tiene un mayor riesgo que el acting, en donde sí hay una mostración al otro, hay un escenario, hay una escena, ¿no? Preparada. Entonces esto nos permite también poder dilucidar, ¿no? Estas dos modalidades de presentación clínica, si es un acting o si es un pasaje al acto. Sí, y hay que Sí, tener cuidado con el tema de las cartas, porque muchas veces se confunde con, no, si escribió una carta, lo he leído muchas veces, como si escribió una carta es porque, bueno, está pidiendo ayuda, y a veces no, a veces realmente hay que evaluar muy bien eso con el paciente, a veces la carta realmente es una despedida y las dejan escondidas como para realmente que los familiares lo puedan leer después. De hecho, hay un montón de casos de personas que consumaron el acto y dejaron cartas de despedida, eh, pero muchas veces se diferencia a lo estoy por hacer y escribo un mensaje o llamo a alguien, ¿no? Que ahí sí es como, bueno, obviamente eh, eh, que estás pidiendo
algo, como estás pidiendo que te protejan o estás pidiendo que alguien te ayude con la decisión que tomaste, ¿no? Pero está bueno preguntar bien y evaluarlo bien porque no siempre es lo mismo. Sí, totalmente. En esta diferencia de acting y pasaje al acto, muchas veces en el coloquial, sobre todo con adolescentes, y sobre todo con adolescentes con intentos previos, a veces surge en las redes familiares esta idea de llamado de atención, ¿no? Como, bueno, está llamando la atención, se escucha mucho esto también, por ahí también en cuidadores que también, obviamente, están atravesando su propio proceso emocional de acompañar a alguien que recientemente tiene un intento de suicidio y en ese sentido, a veces una intervención como bastante, que al menos a mí me ha resultado bastante eficaz, es no importa en tal grado si es o no un llamado de atención, lo que importa es el nivel de peligrosidad y el nivel de exposición al que ha llegado a tener la persona para, en tal caso, generar algún tipo de cambio en su entorno más próximo, ¿no? Como, no importa, como correr un poco, esto ayuda también a veces a tramitar un poco ciertos efectos que suscitan las redes familiares que la persona tenga un intento de suicidio, porque se juegan muchísimas cosas, aparece la culpa, la tristeza, la preocupación, el enojo, bueno, muchas cuestiones, como correr un poco eso de la discusión. Bien, estoy yo, ¿no? Ya me Sí. perdí, perdón. Bueno, la actitud del afecto posterior también es un indicador importante. eh, ¿Qué pasa después, no? ¿Cómo vemos eh, después del intento a la persona? Es algo importante evaluar. Por ejemplo, no es lo mismo, y recuerdo una paciente que luego de eh, haber tenido una conducta suicida en el sanatorio, lloraba desconsoladamente, pero al preguntarle, su llanto era, no puedo creer lo que hice, me decía. Miraba la foto de de los hijos y decía, quizás los podría haber dejado sin mamá, no puedo creer lo que hice, estoy muy arrepentida, me puse en un riesgo enorme, ¿no? Estaba muy angustiada por eso que había hecho. Versus otra paciente que luego de haber estado 10 días en terapia intensiva por su intención, estaba totalmente desafectivizada. Luego de eso, cuando la voy a ver y le pregunto cómo está, bien. ¿Y con quién te acompaña? No sé. ¿Y a vos te gustaría que te ayudemos? Me da igual, ¿no? Como, o qué pensás de lo que pasó? 10 días en terapia intensiva, ¿no? Como, qué sé yo, no sé, ¿no? Entonces, esta actitud, afecto posterior al intento también habla, ¿no? De mayor riesgo en un caso que otro, ¿no? Esto de no procurar asistencia, no pedir ayuda, o estar desesperanzada un poco con la ayuda también es importante evaluar porque es un riesgo, ¿no? Em, no manifestar arrepentimiento. Eso también es algo concreto a evaluar, ¿no? ¿Qué pensás de lo que pasó? Básicamente, ¿qué sentís? Y muchas veces los pacientes te dicen, ¿no? Estoy totalmente arrepentida, como les decía este caso de esta chica, totalmente arrepentida y no es lo mismo a esta paciente que a la mamá le decía, ¿por qué me salvaste? ¿No? No me dejaste hacer lo que yo quería, ¿no? Como tenía como una especie de bronca porque no le salió, ¿no? Bueno, y eso obviamente habla de mucho más riesgo. Bueno, esto de que se muestra indiferente, con poca conciencia del riesgo, o con mucha conciencia, pero no se arrepiente, ¿no? Bueno, es importante evaluar. Esto nos lleva, digamos, también a evaluar, porque claro, en el momento posterior lo que tenemos que evaluar, ¿sí? Ya sea después de, como decíamos antes, de algo consumado, de un intento o de una ideación, es fundamental evaluar el estado psíquico al momento de la consulta. Lo primero que tenemos que evaluar siempre es si la persona está vigil, ¿sí? Digo, si hay una cuestión de obnubilación, confusión, si estamos hablando de algún cuadro que pueda tener otras complicaciones como un cuadro de excitación psicomotriz, agresividad, ¿sí? A veces también lo que sucede, esto no tanto en el consultorio, más en dispositivos de guardia, es que si la persona tuvo por ejemplo, una sobreingesta de medicación, hay que esperar un tiempito a veces, ¿sí? Porque esa medicación hizo efectos en el cuerpo y la persona no está en condiciones de ser evaluada. Entonces,
ahí lo que hay que hacer es, bueno, no subirse a la urgencia de quizás quién la ingresa, bueno, la tenés que ver ahora porque tengo que decidir si se queda o si se va. Bueno, mira, ahora no está en condiciones de ser evaluada, podemos ir hablando con la familia, podemos ir conversando, pero es fundamental esto, y sí en consultorio lo que es fundamental evaluar, sobre todo si hay duda diagnóstica estructural previa, es si hay otros tipos de cuestiones en relación a evaluación de funciones psíquicas, como presencia de alucinaciones, ¿sí? Presencia de alucinaciones auditivas fundamentalmente, ni hablar si ya estamos hablando de un grado de complejidad como alucinaciones auditivas con indicativos, voces de comando, ¿sí? Digo, eso Tal cual. cambia totalmente la ecuación, porque no es lo mismo uno tener una intención suicida por una situación afectiva, emocional, enlazada a un otro, a una situación vital del momento, que estar cursando con una situación de alteraciones sensoperceptivas, donde en definitiva yo tengo una voz de comando que me dice que tengo que realizar tal o cual acción contra mi persona o contra terceros, porque hay también muchas veces en cuadros de descompensaciones quizás psicóticas o ciertas paranoias muy complejas o muy floridas, también aparece esta idea del daño al otro, ¿no? Que ahí entra siempre lo que yo creo que es como la parte más olvidada de riesgo cierto inminente, que es para sí o para terceros. Hablamos mucho del riesgo para sí, pero también siempre hay que escuchar mucho cuál es el riesgo para lastimar a terceros, ¿sí? Por el nivel de complejidad que esto implica. Tenemos que ver si la persona está en una situación de aislamiento emocional, si está en una dificultad severa para vincularse afectivamente. Muchas veces esto ya en el rapport de la entrevista que uno hace, ¿no? En la forma que tiene la persona, no es lo mismo si la persona está predispuesta a conversar con nosotros, aunque no manifieste arrepentimiento, ¿no? Digo, son dos cosas distintas, pero uno va viendo qué lugar tiene esa persona para poder comunicarse, para poder vincularse. Y bueno, después quizás otros síntomas como desinhibición, bueno, también dentro de lo que son las alteraciones sensoperceptivas se une con delirios, ¿sí? Si hay una idea delirante que está de alguna manera condicionando la conducta, la idea delirante, yo quiero dejar esto bien en claro, la idea delirante per se no es una cuestión de riesgo, sí es una cuestión de riesgo cuando esa idea delirante condiciona la conducta de la persona. De hecho, en dispositivos, yo por ejemplo hice una rotación en el Hospital Borda, en el Borda, bueno, hay pacientes que tienen ideas delirantes hace años, es parte de su cuadro de base, eso no se va a ir, pero el criterio de internación lo justifica cuando esa idea delirante condiciona la conducta, ya sea para hacerse un daño así o a terceros, y eso se evoluciona tal cual en la historia clínica, ¿no? Digo, Claro. idea delirante que no condiciona la conducta o que condiciona la conducta. Por eso es Bueno, que la el ley grado de dice impulsividad también. que no, perdón, que por eso la ley dice que no nos tenemos que basar en un diagnóstico, ¿no? Bueno, es que por Exacto, tener esquizofrenia, entonces tiene que estar internado, porque puede exactamente, tener incluso a veces alucinaciones que no condicionan la conducta o la emoción. tal cual, Eh, exacto. pero por eso hay que evaluar en el momento y en la particularidad de la persona, ¿no? Exacto. En caso de que una persona llegue con un grado de excitación psicomotriz, por ejemplo, al consultorio, bueno, la indicación igual va a estar dada para ir a una guardia indefectiblemente, aunque ahí nos cueste evaluar riesgo cierto de inminente. En otros dispositivos lo que hay que hacer es brindar la seguridad de la contención necesaria pertinente y esperar un poco hasta poder efectivamente poder hablar con esas personas. Carly, no sé, ¿querés leer el chat? Porque no sé, como no lo puedo ver yo acá. Victoria nos dice, yo trabajé en atención al suicida en forma telefónica hace bastante tiempo y me ha llegado un caso recientemente donde la paciente fue a una guardia hospitalaria de urgencia y no fue ni siquiera inscripta en el libro de guardias por el profesional tratante. Luego le pidieron disculpas en otra guardia por lo disfuncional del hecho en todo aspecto. Realicé la evaluación junto a un psiquiatra que trabajó en equipo y también en forma separada y tuvo que ser internado de urgencia por, calculo que dice por riesgo cierto inminente, calculo que dice, había escrito una carta y Perdón, a su sí, vez... por riesgo Ah, inminente, ok, sí. ok.
ok, había escrito una carta y a su vez hasta había puesto el cajón de qué forma El tenía que tipo ser. de cajón, el tipo de cajón que Claro, quería. claro. En Todo. ese caso nadie le dijo a la madre referente familiar que su hija no se encontraba en condiciones de manejar su medicación y en la guardia tampoco hicieron ninguna indicación. Bueno, Sí. me parece excelente el Dice, curso de las tenía escritoras. la medicación a cargo. Claro. Sí, eso es un problemón, porque, a ver, muchas veces, y calculo que Perdón, varios tenía la tenemos medicación a experiencias, cargo, la chica llega a un sí, hospital de la zona oeste, ni siquiera la notan, la madre estaba desesperada. Mm, sí, sí, es que creo que nos ha pasado a muchos esto de que a veces está muchísimo que la persona se acerque a la guardia con nuestra indicación. Y lamentablemente, producto de que todos sabemos más o menos cómo están los efectores de salud, públicos y privados, en todo sentido, cuando después no, uno confía en que ahí va a haber una escucha, de que se va a alojar y también le transmite esa confianza al paciente. Y a veces sucede que no está la intervención esperada en ese punto, porque uno sabe que la persona tiene criterio y sin embargo, por características o circunstancias del sector, esa persona no se interna y ahí es el momento quizás más difícil en el que no podemos bajar los brazos, ¿no? Como tenemos que volver a insistir con nuestra indicación, digo, ahí hay también, digamos, un poco poner en juego los derechos que tiene esa persona, si tiene obra social, las responsabilidades de la obra social. Digo, hay que armar ahí como una cierta red, porque ahí no podemos bajar los brazos y frustrarnos y decir, bueno, listo, no. Tenemos que, digamos, seguir como insistiendo en ese punto, aunque realmente es muy difícil hacerlo. ujú. Bueno, em, acá en la evaluación de riesgo está bueno tener en cuenta la existencia de patologías graves o crónicas, terminales, o algún evento estresante por el cual esté pasando la persona. Por supuesto que esto no es solamente, si la madre quería denunciar al hospital. Claro. Mm. Em, digamos, esta característica no es como la única condición o la más importante para evaluar riesgo, ¿no? Pero es un factor eh, de riesgo que está bueno evaluar. No es el único, obviamente que, por ejemplo, el planeamiento que hablábamos antes, la intención de la persona, el grado de imposibilidad y demás, son lo más importante cuando evaluamos el riesgo, pero esto es otro dato importante a tener en cuenta que es que, por ejemplo, hay pacientes que han recibido algún diagnóstico terminal o crónico, eso afecta eh, a lo emocional un montón y muchas personas enfrentan estos diagnósticos de forma muy desesperanzada, ¿no? Sobre todo quienes tienen patologías que generan mucho malestar o dolor crónico, ¿no? Eh, entonces eso también habla de un mayor riesgo si la persona está con ideación suicida, ¿no? Bueno, también alguna muerte cercana de algún familiar, una enfermedad grave de algún familiar o de algún referente muy importante, situación de abuso sexual. eh, También es importante evaluar como factor de riesgo. Bueno, obviamente conflictos intrafamiliares, de pareja, ¿no? Se pienso en alguna mujer viviendo alguna situación de violencia de género o en los chicos los casos de bullying, bueno, que obviamente vulneran mucho su estado psíquico y lo emocional y muchas veces impulsan a ideación o intención suicida que está bueno tener en cuenta y alertarse. Totalmente, totalmente. Ahí se suma un trabajo extra, ¿no? Porque de alguna manera también es, bueno, orientar un poco ciertos lineamientos en relación, no solo al riesgo suicida, sino a esa Exacto. situación que está generando tanto mal. Bueno, y este es, digamos, como uno de los que, digamos, nosotras también comentarles que esté por los lineamientos es, como de alguna manera, uno de los más grandes predictores, ¿sí? O indicadores de lo que es el riesgo cierto e inminente, eh, cómo son los antecedentes de problemáticas de salud mental. Lo que dicen es que si en los últimos, son 4 o 6 meses, Charlie.
¿6 6, meses? 6 meses, sí. En los últimos 6 meses la persona tuvo un intento de suicidio, ese es, digamos, el indicador principal, el primer indicador, estadísticamente también, de riesgo actual para la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si la persona tiene intentos previos, por ejemplo, hace algunos años, ¿sí? O de más data, no necesariamente implican la actualidad riesgo, pero si en los últimos 6 meses hay una situación previa, sobre todo de intento de suicidio, y tan rápidamente en la vida de esa persona actualmente nos encontramos nuevamente evaluando el riesgo, eso ya nos habla, ¿sí? De una situación de, justamente, valga la redundancia, de mayor riesgo, ¿sí? Más allá de eso, otras cuestiones que hay que evaluar es antecedentes de consumos problemáticos, ¿sí? Diagnósticos previos, dijimos que no es determinante, pero que por supuesto sí es fundamental evaluar. Esquizofrenia, porque muchas veces, a veces no es por el cuadro en sí, sino por la dificultad de persistencia de tratamiento, de indicaciones asertivas, muchas veces de acceso a medicación también, supone un nivel de complejidad mayor, también por lo florido de los síntomas, por el nivel también de, a veces, gravedad que pueden ser ciertos síntomas, sobre todo cuadros que no están estabilizados, y fundamentalmente antecedentes de tratamiento. No es lo mismo una persona que nos dice, tuve un espacio, ¿sí? De psicoterapia o de psiquiatría que me recontra sirvió, que es referencia en mi vida, donde yo pude trabajar un montón de cosas, donde hice un buen lazo, o tuve una internación que me sirvió, tuve una internación en la que yo noté la diferencia. No es lo mismo eso a una persona que o no tuvo, ¿sí? Nunca adherencia, o que quizás tuvo una mala experiencia en algún tratamiento o en algún espacio, porque ahí se suma un nivel de complejidad mayor. No solo hay que encauzar y alojar un riesgo, sino que también hay que trabajar sobre el imaginario de salud mental que tiene esa persona, y muchas veces el ámbito familiar también, ¿sí? Entonces, en internación a mí me pasaba mucho también esto de trabajar con los imaginarios de lo que es una internación de salud mental. Hay gente que tiene imaginarios de películas de terror, y un poco se entiende también por la historia de lo que es la internación de salud mental. Es cierto que históricamente han habido previamente situaciones de vulneración de derechos, digo, eso hay que saberlo. Sin embargo, explicar que hoy la situación es otra, que hay un marco legal que regula, que hay tiempos de internación, todo eso hace a que baje mucho la ansiedad en relación a lo que es la internación en salud mental. Yo de hecho usaba hasta el humor un poco a veces cuando daba la situación y se podía recibir como, sacate el imaginario de peli de terror, era como, y a veces, bueno, eso suscitaba como risas, bueno, sí, sí, la verdad que me estoy imaginando una película de terror en mi cabeza. Bueno, no, le digo, que a ver, ¿qué te imaginas? No, bueno, me imagino que voy a estar con gente que a veces, que tiene cosas mucho más graves que yo, como surge mucho material ahí para poder trabajar. Entonces, es necesario meternos en ese imaginario porque es lo que nos permite trabajar con miedos muy concretos que pueden tener los pacientes en este punto. Y también cuando evaluamos, ya sea en consultorio o en otros dispositivos, es una oportunidad para trastocar un poco. Si hay un mal imaginario sobre lo que es la salud mental o los profesionales de salud mental, es una oportunidad para trastocar un poco algo de esa idea, ¿no? Entonces, escuchar, alojar y después por ahí preguntar al final de la entrevista, bueno, ¿cómo te sentiste siendo escuchada con esto? Permite que la persona vaya de alguna manera como cuestionando si hay algo ahí que es un imaginario que no nos ayuda. Claro, a esto me parece que apunta, ¿no? Este artículo de la ley de permitir que el paciente se exprese, ¿no? En sus decisiones, en sus miedos, en lo que piensa de la internación, por más de que se vaya a hacer, porque uno cree que es lo mejor, está bueno darle lugar a esto. Bueno, ¿tenés miedo? Pensemos, o qué pensás de lo que va a suceder, ¿no? Y poder esclarecer las dudas para que, bueno, la persona pueda estar más tranquila y tomar la decisión con un poquito más de, eh, de información que da más tranquilidad, ¿no? ¿Mm? Bueno, Sí. obviamente el contexto sociofamiliar es un gran o factor de riesgo o puede ser un gran factor protector, ¿no? El contexto sociofamiliar es muy importante de evaluar,
siempre tenemos que evaluar eso. Obviamente que si estamos hablando de un paciente en consultorio, ustedes van a tener bastante información ya de esto, pero está bueno saber qué rol está cumpliendo la familia o el grupo de pares o en adultos las parejas, por ejemplo, o amigos o amigas, porque pueden ser un gran factor de riesgo. Hay familias que eh, son desinteresadas o negligentes con estas ideaciones o estos intentos, ¿no? Minimizan el riesgo. Muchas veces en el sanatorio me pasa, y esto lo trabajo un montón, sobre todo con los pacientes adolescentes, ¿no? Se repite mucho este discurso de, eh, bueno, o quiere llamar la atención, como decía Lu, o bueno, sí, siempre hace lo mismo porque me quiere hacer la contra, o no, bueno, marcar que esto no es una pavada, ¿no? Lo que sucedió. Si hay un intento, es algo del orden de la urgencia, y es importante darle lugar, ¿no? De por qué está sucediendo, qué es lo que le está pasando a ese niño, chico o chica, eh, para tomar esa decisión. Eh, pero no es lo mismo cuando tienen una actitud de comprensión y de escucha que cuando tienen una postura eh, de minimizar, ¿no? De minimizar o de ningunear la situación. Eh, bueno, obviamente que el grupo de pares es muy importante, el vínculo, como decía, en adulto con parejas también, con la pareja es muy importante, que la pareja sea continente o no, si escucha o no, o si están en una situación de mucho conflicto, ¿no? Eso también vulnera. En los casos de los niños, habíamos nombrado, pero estar recibiendo acoso escolar o los niños que son muy aislados, ¿no? En cualquier caso y en cualquier edad, la cantidad de red de contención que tienen, porque eso también está bueno evaluar. Las personas pueden estar rodeadas de muchas personas, pero que ninguna sea una red continente, ¿no? Y eso también es importante evaluar. ¿Cómo te sentís con tu hermana o cómo te sentís con ese grupo de amigos o amigas que tenés en el trabajo o en el colegio con los niños? Eh, son una escucha, son una contención para vos, porque a veces están, pero no es una red de apoyo significativa para la persona y eso hace la diferencia, eh, como, como o riesgo o protección, ¿no? Eh, bueno, obviamente que cuestiones de intentos de suicidio o autolesiones en el grupo de pares también es algo a evaluar y puede ser un factor de riesgo para un niño que está atravesando quizás cuestiones anímicas o que ya venía con alguna ideación. eh, También puede poner en riesgo a esa persona. Bueno, el sistema de Perdón, yo ahí creencias quería personas, sumar sí. una cosita. Es muy complicado cuando en el grupo de pares hay algo de la pertenencia que se juega en relación a conductas autolesivas. Está pasando mucho con adolescentes esto de que, bueno, nada, surge la posibilidad de ensayar una conducta autolesiva, lo hacemos todos, lo hacemos todas, todos lo pensamos. Entonces, ahí hay un doble trabajo para hacer, ¿no? Porque evidentemente en ciertos momentos vitales la pertenencia al grupo de pares es de fundamental relevancia y hay que trabajar ahí, porque evidentemente esa conducta autolesiva está garantizando una pertenencia. Y muchas veces nos damos cuenta de que ese adolescente quizás no tiene necesariamente ni ideas de muerte, ni ideas de hacerse daño, pero hay algo que se juega en relación a los otros tan fuerte de la pertenencia, entonces ahí hay un trabajo adicional a veces para hacer. Bien. Em, bueno, obviamente situaciones de vulnerabilidad socioeconómica también, ¿no? Como porque el acceso a ayudas o a profesionales, a tratamientos se ve a veces limitado. Y bueno, y también el sufrimiento que pueden tener por las carencias o vulnerabilidad de derechos, que eso también es un factor de riesgo en muchas personas. Em, Bien, Ya nos queda Perdón, perdón, son 12 menos 20, sí. nos queda muy poquito, nos quedan creo que 3 filminas. No sé si
están Ya para que terminó. terminemos, Sí, así a modo un lo... poco también de resumen, creo que estos dos últimos factores que dijeron son como la clave para determinar si hay indicación de internación o no. El que tenga una familia contenedora o que esa familia pueda llegar a ser, en términos lacanianos, ese otro gozador, a veces está dentro del mismo contexto familiar o si puede llegar a ser una familia continente. Me parece que es importante diferenciar esto y es una de las cosas que nos va a determinar la internación. Y lo otro que dijeron es si tiene antecedentes y estamos en el tercer intento, si no hay una familia contenedora y si el riesgo es cierto inminente, no hay dudas que está la internación. Digo, como tres factores determinantes. Si ya está esto, no es un paciente que ya lo repite muchas veces, no tenemos red familiar y hay un riesgo cierto inminente, no hay duda. Tiene que estar en cualquier contexto determinada la indicación de internación. Digo Sí, como la resumen. planificación también. La planificación también es, Claro, sí, que te la da el discurso de si hay riesgo cierto inminente, sí, ¿no? O la sea, si ahí ya planificación vemos que también. hay, Si hay esto es... planificación, es muy grave. Sí, si ya está pensando hace bastante tiempo cómo hacerlo, con qué método, también es muy grave. Ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, les dejamos acá algunos factores protectores que hacen a la persona, o sea, al paciente o la paciente, y a su red. Entre ellos, bueno, relaciones que sean significativas para esa persona, apoyo, confianza en sí mismo, proyectos. Yo sumo esto, a mí algo que me está haciendo mucha idea es esta idea de proyectos a futuro, la posibilidad de imaginar, de ficcionar un futuro. Esto, contar con motivos, con proyectos para vivir. Por eso justamente el momento de la adolescencia es un momento de tanta predisposición para esto, porque es un momento en el que eso de alguna manera se cuestiona y se empieza a armar. Búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, no solamente a nivel de riesgo suicida, sino en un plano mucho más general, ¿no? Digo, bueno, cuando tenés un problema, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese problema? ¿Pedís ayuda? ¿Lo hablas con alguien? Integración social, digo, que esa persona esté inserta no solo quizás a veces en un trabajo o en un hogar, sino también en cuestiones que hagan a su singularidad, ya sea hobbies, actividades, lugares donde esa persona sea esperada, donde sea deseada, donde sea tenida en cuenta. Y bueno, indudablemente su propia historia de salud mental, si ha tenido buena adherencia a tratamientos en general, podríamos pensar ahí como salud en general, no solamente salud mental, y cuáles son las capacidades reflexivas, como explicaba Carly, sobre todo cuando evaluamos después de una ideación o un intento, qué capacidad reflexiva tiene esa persona. Bueno, acá un poco lo que decíamos es que entonces tenemos como dos posibilidades cuando evaluamos esta situación: o vamos a internación o continuamos en tratamiento ambulatorio. Si estamos, por ejemplo, con un adolescente, hacemos mucho énfasis en esto porque... ¿Cómo? ¿Cómo? Gaby, ¿hablaste? Ay, perdón, perdón, tengo el micrófono abierto ahí. Esto vino mi hija. Ah, No pasa nada. Eh, Decíamos esto de que hacemos mucho énfasis en adolescentes, sabemos que es una población muy propicia a pensar estas cuestiones. Si tenemos ciertas dudas, por ejemplo, estamos con el adolescente en el consultorio, ¿no? Nos empieza a hacer ruido, empezamos a evaluar, no terminamos de definir, bueno, le pedimos que nos espere, si está el adulto, hacemos pasar al adulto, ¿sí? Eh, Tratamos de evacuar estas dudas. Si el adulto no está porque el chico vino solo, le pedimos que lo llame, le explicamos que necesitamos en este momento hablar con ese adulto, ¿sí? Que nos va a tener que esperar, que es para poder entender mejor lo que está pasando, siempre desde ese lugar, digamos, como sensible, humano, afectivo también. Y ahí tenemos esta entrevista con adultos que siempre nos brinda como un poco más de información. Bueno, si se decide la internación, todo lo que ya más o menos hemos dicho, a veces hay profesionales que no son claros con los pacientes en relación a lo que va a suceder, y eso solo es una manera de dilatar la incertidumbre. Entonces, si nosotros vamos a indicar algo, lo comunicamos claramente, explicamos claramente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y en consultorio, las cuestiones que ya hemos dicho, lo que corresponde es llamar al SAME, ¿sí? Digo, todos los consultorios
de Visam en este punto lo contemplan, ¿sí? Los administrativos también en ese sentido ya están, digamos, beneficiados de esto, y se pide que la persona que va a acompañar se acerque si es que no está, y en ese momento se llama al SAMI, ¿sí? Sabemos que todo esto demora la agenda de cada quien, pero bueno, en este punto no nos queda mucha más opción que darle la entidad que amerita. Y después, bueno, tenemos así como algunas pequeñas indicaciones, ¿sí? En caso de que se decida no internar o para luego de la internación, quizás estas las podemos como dejar en la grabación también para quien las quiera ver más en profundidad, pero implican en líneas generales trabajar ciertas cuestiones, ¿sí? Evaluar, muchas veces no pensar que soltamos la mano, ¿sí? En caso de que no se interne o en caso de que la persona ya se externe luego de una internación en salud mental, ¿no? Digo, hay que seguir promoviendo la red social, hay que seguir trabajando en significar esa internación, si es que hubo una internación, o significar ese momento en caso de que no haya habido una internación, hay que acompañar, hay que preguntar, seguir preguntando abiertamente. En algunos casos quizás baja la peligrosidad, pero hay que seguir dando pautas de alarma, ¿sí? Como esto que decía Victoria, bueno, pacientes que se externan y todavía no están en condiciones de manejar su medicación solos, o que tienen ciertas pautas de acompañamiento también por parte de su red de contención, ¿sí? Digo, cuando nosotros evaluamos el desencadenante, ¿sí? Que es algo que siempre preguntamos cuando hay una situación de riesgo suicida, bueno, ¿qué pasó que te llevó a esta situación? Uno ya sabe que, por ejemplo, si ante una ruptura amorosa alguien tuvo una situación de intento de suicidio, bueno, en las próximas rupturas o conflictos amorosos de esa persona vamos a estar extremadamente atentos porque ya sabemos que ahí hay algo predisponente para esa persona que lo puede volver a poner en una situación de riesgo, ¿sí? También evaluar si es necesario ver a la persona, al paciente antes de la próxima semana, ¿no? Quizás hay situaciones en las que está bueno flexibilizar eso y evaluar, tener o contactos telefónicos o adelantar las sesiones a más pronto que a una semana, porque puede ser mucho tiempo eh, para seguir evaluando el riesgo, ¿no? Totalmente. Un poco como indicativo, nosotros en las admisiones en Visam estamos haciéndolo, pero también invitamos a cada profesional singular. Si la persona tiene antecedentes de intentos de suicidio, ¿sí? Si ustedes ya van viendo algo del grado de impulsividad, si el tema del riesgo de suicidio es algo que ustedes saben que va a estar presente en el tratamiento, más o menos, y en la admisión, la verdad que siempre se piden teléfonos de contacto, pero si a alguien se le ha pasado, como condición ya medio como desde las primeras entrevistas pedir un teléfono de contacto. Porque después, en la situación de riesgo, estar pidiendo un teléfono de contacto no es el momento, es engorroso, a veces la persona no lo quiere dar, y todo esto complejiza mucho más la situación innecesariamente. Entonces, es como cierta medida, digamos, de protección previa, ¿sí? De poder atajarse un poco en ese punto, y uno trabaja con otra confianza sabiendo que ante cualquier situación, obviamente se le va a avisar al paciente, digo, no deja de ser el espacio del paciente, pero tenemos otro margen de acción en ese sentido. Bueno, como habíamos dicho, todo tiene que ser registrado en la historia clínica del paciente, ¿sí? Toda indicación, toda pauta de alarma, toda conversación. Si hablamos con el familiar por fuera, ¿sí? Del espacio con el paciente, todo tiene que estar registrado en la historia clínica del paciente, sobre todo en estas, siempre, pero en estas instancias particularmente, porque necesitamos que todo esté como bastante prolijito, primero porque es un derecho del paciente y es una obligación responsable nuestra, pero también en caso de que eso después tenga que ser utilizado para cualquier otra cuestión o pedido, ¿sí? De alguna otra instancia de revisión. Bueno, acá simplemente les habíamos dejado, creo que está bastante dicho, ¿no, Carly? Sí, Lo sí, que se hace en sí, internación. lo fuimos hablando. Me parece que sí, ya es reiterativo. Bueno, esperen un segundo porque yo estoy tratando de
salir de aquí. Mánquenme un pequeño minutito nomás. A ver. Muy bien, Lore. Bueno, nos extendimos unos minutos, pero si tienen alguna pregunta o duda, eh, Sí, Yoli. Yo, sí, me gustaría hacer una pregunta a Carla cuando ella habló de esta paciente que estuvo 10 días en terapia y después sí. esto desafectivizado de ella. Por ahí mi duda y mi interrogante sería, ¿cómo se trabaja, no, después con esto? Porque ya está esto establecido en el paciente de la sensación que te da de decir, bueno, lo voy a volver a intentar, porque no hay esto con cómo se contiene una situación y cómo se trabaja con un paciente así, ¿no? ¿Vos decís en consultorio o en la internación? En En la la internación y internación, el consultorio también, ¿eh? Creo que las dos cosas también porque tienen que ver con la contención del paciente. bueno, ahí en el sanatorio lo que indicamos fue acompañamiento 24 horas porque era una persona de mucho riesgo, no podía quedar sola y obviamente la internación por salud mental. En la Ajá, internación se decide eso porque era una paciente que tenía mucho riesgo, tenía muchos intentos. Su intento había sido, como te digo, sin pedir ayuda, con mucha planificación, no había pedido ayuda y se había como asegurado de que no pudieran salvarla y eso era muy grave. La letalidad del método había sido muy grave porque había hecho una sobreingesta muy, muy grande. Y encima estaba muy desafectivizada, no estaba arrepentida, no quería hablar mucho del tema, así que era una paciente muy grave. En consultorio es un gran desafío. Ella venía de un montón de profesionales que no habían podido ayudarla. La verdad es que es interesante, quizás es como un poco largo de pensarlo ahora, pero es interesante. Yo creo que No creo en eh, consultorio, no era una paciente para consultorio. Parece que no Cuando es una paciente todavía para está en esta consultorio. instancia, no, va a no, una no, internación claro. psiquiátrica y después de la internación psiquiátrica, si tenés una paciente con alguna capacidad para pensar en algo de pulsión de vida, se trabaja en consultorio, pero así, desde esa Claro, no. presentación, no, no es En, para consultorio No, todavía. obvio, obvio, en ese momento no, yo pensaba como después, o sea, esa internación iba a terminar como habían terminado otras internaciones y ella no modificaba mucho su presentación, por eso era medio difícil, pero sí, claramente lo que hay que seguir trabajando es esto, lo que la ate a la vida, factores, evaluar un poquito más factores protectores y reforzarlos, ¿no? Como la creación de proyectos, no sé, como algo que pueda darle una esperanza u otra posición respecto de la vida. Pero sí, obviamente en ese momento era internación e incluso acompañamiento 24 horas. Entonces que sí, ujú, no podía quedar sola. En ese momento era un riesgo Sí, muy alto, claro. yo en ese punto asumo, a veces digo, hay indicaciones farmacológicas que hay que pensarlas desde el vamos, porque también, digo, me parece que me siento muy identificada con lo que dice Carly, porque me ha pasado mucho de evaluar en el sanatorio, y la verdad que es muy frustrante, porque realmente el aplanamiento y el desinterés es total, digo, no hay vía de entrada a veces. Y en ese punto, digo, me parece que a veces hay indicaciones farmacológicas que se tienen que pensar muy singularmente, muy artesanalmente, porque efectivamente quizás también algo se tiene que acomodar un poquito farmacológicamente para empezar a trabajar con la palabra, ¿no? Digo, a veces realmente entender que la palabra tiene su gran potencia, su gran efecto, pero a veces se necesita de antemano otra intervención inicial. Es obvio, y además otras instituciones, las personas con mucho riesgo y que continúan teniendo mucho riesgo, probablemente no pueda ser atendido solamente una vez por semana a una hora por una sola profesional, o sea, porque queda muy chico y muy poco, ¿no? Este trabajo que yo te mencionaba no se puede hacer en una terapia ambulatoria, quizás necesite un hospital de día, quizás necesite como otro tipo de intervenciones más intensas, ¿no? Como más intensas en frecuencia y en tiempo, ¿no? Porque una hora, una vez por semana, se te escapa porque en una semana le pasan un montón de cosas, vuelve a estar en exacto, riesgo un ujú, montón de veces y entonces, bueno, hay que pensar otros tipos de dispositivos y otro tipo de intervenciones, ¿no? ujú. Sí, tal Bien, cual. A veces gracias. traer algo de esa estrategia a mediano plazo sirve porque hay dispositivos a los que uno puede ingresar después de la internación. Entonces, muchas veces es bueno pasar por esta internación para después poder pedirle a la obra social un hospital de día.
¿no? Como eso termina armando más lo que es la estrategia a mediano plazo y no tan a corto plazo. Claro. Ujú. Bueno, Que en el hospital ¿hay de día van todos alguna? los días. Claro, tal cual, totalmente. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Espero que hayamos sido claras. Bueno, buenísimo. Si no hay más dudas, entonces les agradecemos un montón haber Sí, la venido. paciencia. Muchas gracias. Sí, totalmente. El interés, la paciencia, las ganas. Bueno, voy a igualmente enviar esta grabación al grupo, cosa de que puedan Sí, sí, el revisarla y grupo directamente. Gracias, puedan chicas, la verdad, acceder. súper clara, una exposición muy buena. El Se nota que flyer, nos gusta. una herramienta, sí, sí, tienen experiencia, les gusta y la verdad que sí, es una población que con esas intervenciones La verdad que debemos decir que Figueroa Paredes es uno de los pocos, si no es el único, sanatorio polivalente que tiene un equipo de psicólogos dentro de su equipo médico, con lo cual son muchas las derivaciones que nos llegan, porque las otras clínicas privadas no tienen un psicólogo en los pisos como hay en Figueroa Paredes. Entonces, las derivaciones son varias. Eh, Así que bueno, gracias chicas con su experiencia y con sus aportes. Espero que sea Gracias. valioso para el equipo y bueno, podemos seguir charlando después Obvio. Voy Dale, a muchas tomar en de cuenta gracias. esta lo que dijo consulta. Hilda para armar una propuesta y lo vamos pensando. Esperen que primero voy a detener la grabación, así me cercioro de que se guarda.